Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto, gracias. Ya, bueno, em, hoy estoy trabajando con el video mediante el computador de mesa del laboratorio y el audio por el celular, ¿ya? Así que si existe alguna interrupción o alguna falta de comunicación entre ambas partes, me avisan, por favor, ¿ya? Entonces, hoy vamos a revisar los conceptos básicos de lo que es el método de la PCA, ¿ya? Ya la clase de mañana vamos a validar todo lo que es tránsito o cálculo de tránsito de PCA, porque es diferente al ISO 93. Hoy vamos a validar hasta lo que sería el concepto básico que trabaja este método. Mañana vemos tránsito y luego la aplicación de los conceptos de fatiga y erosión que tiene el método, ¿sí? En este sentido, es bastante corto lo que vamos a revisar hoy, porque realmente casi todo depende de cómo calculemos el tránsito en este método. Pero creo que esa explicación de tránsito es mejor darla en aula, porque necesitamos llenar tablas, ¿sí? Y al llenar tablas es mejor ir haciéndolo en secuencia. Entonces, es un poco incómodo el trabajarlo acá directamente en el computador, pero vamos a aprovechar la herramienta de ir revisando algunos conceptos básicos, ¿ya? Entonces, eh, comenzamos, por favor. Eh, bueno, ya iniciando sobre lo que es este método de dimensionamiento, es una metodología creada en Estados Unidos por lo que es la Portland Cement Association, ¿ya? En este caso tiene dos publicaciones. La primera publicación data hasta el año vamos a validar, es el año 66, ¿sí? O sea, no es que es un método reciente. Su primera aplicación ya data del año 1966. En ese año, lo que se fue validando fue sobre todo la aplicación de lo que son los conceptos de fatiga del material, ¿ya? Estos métodos, o este método como tal, ya trabaja sobre lo que son aspectos de fatiga y erosión. Tal vez algo similar a lo que hemos revisado con lo que es los métodos racionales en pavimentos flexibles. Si ustedes recuerdan, lo que se hacía era, más allá de determinar el espesor, es que uno ya partía por un espesor dado y a partir de ese espesor iba validando cuál la solicitación del material, ¿sí? En este caso, en este método, nosotros partimos por un espesor base y a partir de ese espesor, las características de tránsito y los materiales, validamos cuál va a ser su solicitación a fatiga y erosión. Esa es su característica, ¿ya? Entonces, si bien podemos decir que es un método que también determina espesores, es ya por un espesor que uno se va fijando y validando si cumple o no con esas características, ¿ya? Entonces, como les digo, en el año 66 empieza por esa primera validación que correspondería al control por fatiga y ya en el año 1984 es que considera otros aspectos también de relevancia, que en este caso incrementa lo que sería el esquema de erosión dentro del dimensionamiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este tipo de metodología, es ampliamente usado en Latinoamérica para validaciones, bueno, en este caso determinaciones de lo que es el espesor de la losa. Y este diseño se aplica no solo a los pavimentos de concreto simple, sino también a los de concreto simple con pasadores de transferencia, a los pavimentos de concreto reforzado y los de y los de refuerzo continuo, ¿ya? Entonces, todas esas tipos de losas pueden ser diseñadas con este método, la PCA, ¿ya? Entonces, dado que ella tiene una característica un tanto mecanicista, en este caso se calcula sobre todo los esfuerzos y las deformaciones de los materiales, ¿sí? Y las propiedades elásticas de las que se pueden conformar, en este caso las capas, ¿ya? Estamos hablando de la losa y del conjunto de reacción de la subrasante y la relación subrasante-base, ¿sí? Ya sea perdón, la relación subrasante-subbase o base, ¿ya? O el material granular que se encuentra dispuesto en la parte inferior de la losa. Entonces,
Con esas características y conociendo el módulo de elasticidad del concreto, se procede a las determinaciones de esas solicitaciones, ¿sí? Si nos vamos recordando un poquito a qué nos referimos con cada tipo de pavimento, este se puede aplicar, como les decía, para un pavimento de concreto simple, que ya habíamos explicado dentro de las características generales en el método de la ARST, ¿ya? ¿Qué característica tiene este pavimento? Es que se construye sin acero de refuerzo y no tiene varillas de transferencia, ¿sí? Las varillas acá conocidas como dovelas. Entonces, la transferencia que se logra dentro de este tipo de pavimentos, nuevamente repito, es por el trabazón entre las losas continuas, ¿sí? Entonces, una vez que se hace el aserrado, el corte acá, esta distribución de lo que sería la fisura que se forma entre ese corte es la que va a dar la transferencia efectiva entre este tipo de losas, ¿ya? Como recomendación para que se dé este tipo de transferencia de cargas, es que estas losas sean cortas, ¿ya? Y estamos hablando de losas cortas para estas metodologías anteriores entre 3.6 a 4.8 metros en promedio. Recordando el otro tipo de pavimento que también puede ser dimensionado por este método, son los pavimentos de concreto simple. Y en este caso, la diferencia con el punto anterior es que posee lo que son las varillas de transferencia de carga, ¿sí? Lo que son conocidos como pasadores o dovelas también. En este caso, estas varillas son lisas, ya habíamos mencionado esto, y que lo que nos van a ayudar es que en las juntas de contracción, en estas de acá, se dé una adecuada transferencia de cargas, ¿sí? Entonces, para esta adecuada transferencia de cargas también se tiene como característica que estas losas sean cortas, ¿ya? Dentro de lo que se considera dimensión corta, estamos entre 3.6 a 4.8 metros en promedio. 4 como límite me pareciera para una mejor afinación de datos. Luego, el siguiente tipo de concreto que también puede ser diseñado es un pavimento de concreto con refuerzo estructural, ¿sí? En este caso, aparte de lo que son ya las dovelas de transferencia, se tiene en este caso acero de refuerzo en ambas direcciones, ¿sí? Y estas, debido a este tipo de refuerzo que se tiene, se va a producir unas pequeñas fisuras transversales, pero estas se van a mantener prácticamente cerradas a causa del refuerzo de acero, ¿sí? Entonces, eso también genera una excelente transferencia de carga. Para este caso, ya no estamos hablando de que necesariamente sean losas cortas, pero como les mencionaba, la última tendencia es utilizar losas mucho más cortas que las que les mencionaba anteriormente, pero con refuerzo de fibras para una mejor resistencia al agrietamiento, ¿ya? Y como último tipo de pavimento que puede ser diseñado están los de refuerzo continuo, ¿sí? Que en este caso se construyen eh, em, sin juntas de contracción. Como pueden observar, no tiene juntas. Y en este caso, debido al alto contenido de acero que tienen en la dirección longitudinal, estos pavimentos van a desarrollar algunas fisuras transversales en intervalos muy cortos, pero estas fisuras van a ser también van a tener un alto grado de transferencia de carga debido al refuerzo estructural que tiene, ¿ya? Entonces, si bien acá las juntas de contracción no están presentes, sí va a tener una pequeña fisuración, pero el acero va a dar su apoyo en lo que sería la transferencia de cargas para estas fisuras. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que serían las características o tipos de pavimentos que se pueden diseñar, son los mismos que tenemos con la esto, en este caso, y simplemente para reforzar un poquito la idea que trabajábamos antes. Bueno, dentro de las consideraciones básicas, incluyen en este caso, primero, el grado de transferencia de carga que se tenga con el pavimento considerado dentro de los anteriores esquemas o tipologías de pavimentos que vimos. El efecto y uso de bermas de concreto ligadas al pavimento,
¿sí? En este caso tiene un efecto, podríamos decir, directo con el diseño, ¿sí? El que se tenga o no se tenga las bermas, como vimos incluso en la clase de ayer bajo un ejercicio de Livestock, es que apoye mucho en el diseño de la losa, ¿sí? Dentro de estas consideraciones también tenemos el uso de concreto pobre, lo que mencionábamos ayer, ya sean suelos, bueno, en este caso sus bases mejoradas con cemento o su base suelo cemento, ¿sí? Que en este caso, al tener ya un apoyo que sea más rígido, va a dar un soporte adecuado a los vehículos y va a controlar la erosión en la subbase, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la erosión de subbase? Este método, voy un poquito más adelante, acá, voy a adelantarme un poquito, ¿sí? Al análisis de erosión. Cuando tenemos este efecto y se acumula agua bajo la losa, lo que sucede es que posteriormente tras el tránsito de las cargas, estas losas pueden, posterior al efecto de lo que sería ya el tránsito de los vehículos, generar un cierto escalonamiento en estos esquemas, ¿sí? En esta parte de las juntas. Acá hay un lavado de lo que serían los pinos, y estos pinos finalmente pueden generar o desencadenar un escalonamiento de las losas, y es bastante común, sobre todo con periodos de lluvia, ¿sí? Entonces tenemos una losa anterior que tiene ya un escalonamiento y una losa posterior que queda un poco más abajo, ¿sí? Y esto se da sobre todo por la erosión que tiene en la parte inferior y una acumulación de pinos en la parte inferior debido al efecto agua, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con que podemos usar una subbases, en este caso mejoradas con cemento, que acá nos va a evitar ese efecto, ¿no? Que los pinos puedan darse, bueno, pueden salir de lo que sería el apoyo como tal y que se tenga la erosión en la parte baja, ¿ya? Entonces, ese es uno de los efectos que tiene lo que es este método de diseño, que puede ayudar, en este caso, a reducir lo que sería la erosión de la subbase y por lo tanto va a generar un mejor soporte para los vehículos pesados que circulan sobre las juntas, ¿ya? El otro punto importante de las consideraciones de la PCA son los criterios que maneja, ¿sí? Los criterios básicos sobre los que se trabaja es el efecto de fatiga y el criterio de fatiga y el criterio de erosión. Cuando estamos hablando del criterio de fatiga, habíamos también considerado este concepto con los pavimentos flexibles, es que se da en la parte inferior del material, ¿verdad? En ese caso en la parte inferior del revestimiento. Por lo tanto, se da como que los esfuerzos repetidos que se dan en la losa, en este caso, empieza a fatigar el material, lo que va a generar una fisura, ¿ya? ¿Y dónde se va a dar esa fisura? Para el caso de las losas, se va a dar en la parte media de la losa, ¿sí? Es donde va a generar el mayor pandeo. Y lo que busca este método de diseño es que esta acción repetida de cargas se encuentra dentro de un límite de seguridad. Entonces, cuando hacemos el diseño, revisamos cuál va a ser la demanda o el porcentaje de solicitación a fatiga que tengo para el espesor de losa que estoy trabajando. Muy similar a lo que hemos hecho comparaciones con el método racional, como les mencionaba, ¿ya? Y la parte de erosión, que esto ya incluye, bueno, hasta el método del 1966 solo incluye fatiga. El método de 1984 ya incluye lo que es la erosión. Y en el criterio de erosión, lo que se quiere limitar es los efectos de deflexión de las losas, en este caso sobre todo en los bordes. Estamos hablando específicamente en las esquinas para que controle la erosión que se puede dar con el suelo de fundación o en este caso con la capa granular de soporte, ¿ya? Y en consecuencia también con los materiales de las bermas en los que se encuentran eh, apoyados. Este diseño considera también lo que son los ejes sencillos, los ejes tándem y los ejes tridem. Recordemos como punto interesante de esta comparación que cuando trabajábamos con el método ASHTO, hasta donde se validaba estos tipos de carga, recordemos que si bien dentro de las tablas se tiene lo que son las cargas tridem, el método ASHTO trabajó como máximo con cargas tándem, ¿sí? Y los tridem ya fueron una
extrapolación del diseño, ¿sí? Pero en este caso, ya sobre lo que sería el diseño mismo de la PCA en su consideración de tráfico, sí tiene vinculado o añadido lo que son los conceptos de cargas trading, o eso resulta ser una de las mejoras de este tipo de diseño, ¿sí? Pasamos entonces a revisar estas dos características. ¿A qué nos referimos con fatiga y a qué nos referimos con erosión? Que ese me parece ser el punto básico de esta parte, ¿sí? Ya mañana revisamos lo que es tránsito y un ejemplo aplicativo de cómo se trabaja con estos factores, ¿ya? Cuando tenemos el análisis por fatiga o realizamos un análisis por fatiga, es que en primera instancia reconocemos que el pavimento puede tener una falla debido a las excesivas repeticiones de carga, ¿sí? Entonces sé que ese material a lo largo de su vida de uso, a su periodo de diseño, va a en algún momento fallar por un exceso de repeticiones de carga, ¿ya? Entonces, dentro de este análisis, lo que se busca es que se mantengan los esfuerzos dentro de los límites de seguridad, ¿sí? Ya que el paso de las cargas sobre la losa va a producir esfuerzos que se conviertan posteriormente en agrietamientos. Entonces, para estos diseños implemento lo que son factores de seguridad aplicados a lo que sería el acúmulo de cargas excesivas, en este caso dado por las repeticiones de tránsito, ¿sí? Y en este caso, el análisis por fatiga lo que hace es que controla que los pavimentos, sobre todo los pavimentos delgados y para bajo tránsito, el tipo de transferencia de carga de las juntas transversales sea el adecuado, ¿ya? Entonces, como vemos, acá la posición crítica de la carga para lo que serían efectos de tensión y de flexión en lo que sería la losa, estamos hablando de lo que sería la parte central de la losa, y es donde se da el mayor pandeo, por lo tanto, en este caso, los mayores esfuerzos dentro de lo que sería estas características de la losa. Aparte, se supone que en este caso, esta carga máxima se aplica justo en la junta longitudinal, ya que se da la tensión máxima en la losa, ¿sí? Entonces son dos puntos asociados. El primero, que está en mitad de la losa, y ahí genera el máximo esfuerzo. Y dos, está justo, o en este caso la carga máxima, se está apoyando justo sobre la junta longitudinal. Y en ese caso, estamos también haciendo una revisión del tipo de transferencia de carga que tenga con las juntas transversales, ¿ya? Por este motivo, ya sea dentro de lo que sería la junta, en este caso, longitudinal que separa ambos carriles, o en este caso la junta longitudinal que está cerca a lo que sería las bermas, está revisando su punto más crítico en ese punto en específico, ¿ya? Hasta esta parte, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Consultas? Nuevamente, como resumen de esta parte, como análisis de fatiga, punto crítico, que la carga se encuentra en la mitad de la losa y en este caso apoyado junto a la junta longitudinal, donde va a generar la máxima tensión de la losa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Cuando la losa, en este caso, esté anclada a lo que sería la berma, se va a generar una reducción de estos esfuerzos críticos, ¿sí? Por eso es tan importante dentro de este diseño que se considere, en este caso, el efecto, lo que les mencionaba como punto anterior, el efecto de usos de berma de concreto que estén ligadas al pavimento. Esto va a ser importante y va a tener un efecto sobre lo que sería el espesor seleccionado para la losa, ¿ya? En este caso, lo que sería la resistencia a fatiga es una relación de esfuerzos, ¿sí? Que estamos hablando de los esfuerzos producidos por la carga por eje sobre el módulo de rotura del concreto, ¿ya? Entonces, esta relación ha sido validada dentro de este análisis de curva de fatiga de lo que sería el concreto, y se llegó al siguiente esquema, ¿sí?
tenemos relación de tensiones en relación a lo que serían las aplicaciones de carga hasta la ruptura, ¿ya? Entonces, en este caso, como les decía, el método de la PSA del año 66 llega hasta este rango de repeticiones de carga. Y ya lo que es el método del 1984 genera otra extensión dentro de esta validación en lo que serían las aplicaciones de carga registradas antes de que falle por fatiga. ¿Listo? Y esta extensión se da por la consideración sobre el factor de erosión, que es el siguiente punto que vamos a revisar a continuación. Entonces, ¿qué tenemos en este caso para el análisis de erosión? Tenemos que en esta consideración disponemos que la posición crítica para las deformaciones se da justo en lo que sería, en este caso, el borde de la losa, ¿ya? Entonces, los problemas que se van a generar por tal vez una falta de drenaje, un defecto en las juntas, ¿sí? Que no estén bien selladas, o en este caso, efectos que se den por una sobrecarga de lo que sería el tránsito que está circulando por la vía, es que se va a generar, en este caso, en la esquina, la parte más crítica por el efecto de erosión, ¿sí? Como les mencionaba, y ya había pasado hasta diapositiva al punto anterior, en este caso, sobre todo, se da por las juntas mal selladas, por efectos de bajo las losas, bajo la losa como tal. Este acúmulo va a generar que a través de la carga haga un lavado de los finos y estos salgan fuera de la losa y posteriormente se tenga lo que sería el escalonamiento, ¿ya? Entonces, se va a tener acumulación de finos y una erosión del material en este segmento. Para esto es lo que considera estos factores el factor de erosión, de hacer una mayor revisión en lo que serían los bordes de las losas que están, en este caso, consideradas dentro de este criterio de la PCA, ¿ya? Bueno, pasemos entonces a esto. ¿Dónde va a influir principalmente este diseño por erosión? Este diseño por erosión tiene un efecto significativo cuando estamos trabajando con tráficos medianos a tráficos pesados, ¿sí? Y cuando en este caso se va a validar sobre todo la trabazón que se tiene entre los agregados, si estamos trabajando en concretos o en este caso pavimentos de concreto simple, o cuando se dé en este caso la transferencia de los pasajuntas, ¿ya? Entonces, esas dos características es la que diferencia en relación al método del AISTO. Toma los puntos más críticos de la losa para revisar que no falle en esos puntos en su vida útil. Si hacemos una comparación entre lo que es el método del AISTO y el método de la PCA, el método del AISTO, ambos métodos, ya sea para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos, trabaja con el concepto de serviciabilidad, ¿sí? Y en este caso, para mantener lo que asegura en este caso es que durante la vida útil llegue de un punto de serviciabilidad óptima a la serviciabilidad final definida por el diseño, ¿ya? Entonces, ese es su campo de acción. Toda esa degradación de materiales, solicitación de la estructura, llega a ese punto, que dé una medida subjetiva, en este caso, que nosotros disponemos, pase de una condición óptima a una condición final definida por el diseño. En este caso, la PCA revisa los dos factores, fatiga y erosión, ¿sí? Nuevamente, el término de fatiga lo que hace es mantener los esfuerzos producidos por las cargas a fin de que la losa no tenga un agrietamiento por fatiga, ¿ya? Y este agrietamiento se da sobre todo en la losa, en la parte media y justo en el apoyo que tiene con las juntas longitudinales. En el caso de la erosión, lo que está haciendo es limitar los efectos de la deflexión del pavimento, pero en este caso en los bordes de las losas, que es donde se tiene el siguiente problema de fallas. Y en este caso las juntas que se tenga en el sentido longitudinal, ¿ya? ¿Qué es lo que va a prevenir esto? Que se dé el bombeo de finos, es decir, que los finos sean lavados y sean
y queden fuera de la losa, en la parte superficial, que se evite lo que es el desnivel de las losas y por lo tanto también cuando tiene esta consecuencia va a tener su efecto sobre las bermas. Entonces, estas dos características son las revisadas al final del método para ver cuánto estoy exigiendo en cada uno de este tipo de desempeño. ¿Listo? ¿Hasta esta parte queda claro? Sí, ¿no? Sí, Inge. Ya. Bueno, pasemos entonces a los otros factores ya involucrados dentro del diseño. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos como variables de diseño? En este caso, hay unas variables básicas que de hecho son sobre todo las variables de lo que sería los materiales y otros procedimientos de diseño que va a incluir la selección del tránsito, los tipos de juntas y los valores de seguridad aplicados al diseño. ¿Ya? Pasemos entonces a esta parte de acá. Vamos a tomar en cuenta el texto de Ingeniero Higuera. Les pido por favor para mañana, para que no estén, si estén tan perdidos en la parte de tránsito. He revisado acá la parte de tránsito, me parece que faltan algunos detalles para que se comprenda del todo, pero ya es una base para lo que vamos a revisar mañana, ¿ya? Entonces, para todo, por favor, se va a revisar el capítulo 11. Estamos hablando de la página 283 del buscador del PDF, de su texto. Y en este caso, vamos a pasar sobre todo a estos puntos de acá, ¿ya? Hemos hablado de forma general estas consideraciones básicas. Estos dos criterios que me parece que no están del todo desarrollados acá porque es un texto resumen, ¿sí? En este caso existen otros documentos que les permite la revisión completa del método de la PCA, ¿ya? Pero lo que tenemos como base son estos criterios de fatiga y erosión. Ya dentro de los factores de diseño, cuando una vez que seleccionamos el tipo de pavimento que se va a revisar, tenemos factores asociados, primero con el material, que en este caso necesitamos la resistencia a flexión del concreto. Ya hemos validado, en este caso ya tenían una validación para para este efecto, para lo que es la flexión del concreto con el método anterior. Acá les propone otra ponderación, ¿sí? Un ratito voy a este lado, acá. Dentro de la ponderación que tienen acá, hablan, en este caso les da la otra opción, de utilizar una constante que está vinculado para cantos rodados o para materiales triturados, ¿sí? Es otra de las opciones. Como mencionábamos, ustedes lo correctamente, bueno, la acción correcta es que ustedes determinen este valor con lo que es la resistencia a flexión del módulo de rotura sobre vigas, ¿ya? Acá tienen otra relación que les plantea el texto también de cómo obtenerlo con base a lo que sería la resistencia a compresión del concreto y un factor si están utilizando cantos rodados o materiales triturados. Recordemos que también se tenía esta otra relación, unos puntos más adelante, esta de acá, ¿sí? Que en este caso les daban una relación directamente vinculada con la resistencia a compresión, pero en este caso vinculados con los coeficientes A y B, ¿sí? Son otros tipos de relaciones. Lo correcto, nuevamente, es que ustedes tengan el valor de laboratorio, ¿sí? Y como observamos, no es un ensayo muy complicado, puede obtenerse y se recomienda sobre todo que se tenga el dato de laboratorio, ¿ya? Estaríamos hablando de eso con este primer término, con lo que es la resistencia a flexión. El siguiente punto, que es importante, es la resistencia de la subrasante y el conjunto de la subrasante y su base, K, que son en este caso, el módulo de apoyo, ¿sí?
De este módulo de apoyo también revisamos ya las características en lo que sería la AISTO, ¿sí? Y estamos hablando de lo que sería la reacción del módulo K, módulo de Westergaard, que está determinado por la prueba de placa, ¿sí? En este caso, como les mencioné, es importante hacerlo ya cuando tengo que realizar la etapa de construcción como tal. Y en el diseño podría basarme con algunos puntos, digamos, que estimen de forma indirecta este valor, ¿ya? Uno de los puntos era obtenerlo por correlaciones con el CBR, también tienen correlaciones con el tipo de suelo de la ISTO. Y también en este caso les permiten vinculaciones por gráficos. ¿Sí? Hay algunos gráficos que trabajan estas dos vinculaciones, ¿sí? O tres vinculaciones CBR, lo que son ensayos de clasificación de suelos y estas vinculaciones con valores de K, ¿ya? También ayer ya habíamos revisado algunas características que trabajamos ya con estos valores directamente de tablas. Estos valores o estas tablas que revisamos en la clase de ayer están asociados al método de la PSA, ¿ya? Entonces, de alguna forma ya hemos derivado en este método porque este método mejora estas características, sobre todo de lo que sería el valor de soporte, ¿ya? Observamos que en la ISTO tenía otro método paralelo con diagramas para obtener finalmente este valor de soporte. Y la recomendación final es utilizar estas tablas, ya que los resumen y tenemos una vinculación directa, ya una relación directa. Entonces, estas tablitas que ya revisamos la clase de ayer, en las clases pasadas, están vinculadas con este método, ¿sí? Son productos de este método de la PSA, así que también podemos o vamos a utilizarlo. Ahora, dentro de las recomendaciones que tienen, algunos textos les dan valores vinculados con lo que sería el valor de K de la subrasante directamente. Recordemos que cuando tenemos este tipo de textos, o en este caso valores, tendríamos que revisar los valores asociados de forma indirecta con el CBR y el valor de K. ¿A qué me voy? Teníamos ecuaciones, voy a los puntos anteriores. Estas correlaciones, ¿sí? Entonces, si en algunos textos ustedes observan que están directamente asociados los valores de K con la subrasante, pueden utilizar este dato de obtener los valores menores de CBR, esta ecuación, o mayores a 10% en CBR, este dato, y posteriormente ya con ese resultado de K podemos acceder a estas tablas, porque acá tenemos ya los valores en megapascales o en libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué dato es libra sobre pulgada cuadrada? ¿Qué unidad estamos hablando? PSI. Sí, en este caso serían los datos del PCI, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuidado que en el examen se les da esta disposición de datos y ustedes no estén ubicados de qué estamos hablando, ¿ya? Esta diferencia con el anterior, libra sobre pulgada al cuadrado es PSI, pero en este caso libra sobre pulgada al cubo es PCI, ¿ya? Entonces, nuevamente, estas tablas, algunos autores lo van a encontrar de esta forma, y si revisamos el texto de Higuera, tenemos en este caso este dato, ¿verdad? Observen que estamos directamente con valores de megapascales y tenemos estos datos de valores combinados con lo que sería la subbase. ¿Listo? Entonces, no se asusten, en algunos sí les dan los valores CBR, K y los valores directos en megapascales, en algunos tienen que hacer el paso previo de la correlación, obtener este dato y después pasar a este otro, ¿ya? Eso como este valor de la subrasante les da también la opción de lo que serían los valores tratados con cemento. Este otro manual, aparte de estos dos puntos, les da el suelo cemento e incluso les ofrece la opción de hacer con
hormigón compactado con rodillo y también una subbase de concreto asfáltico. ¿Ya? Entonces, este otro documento es un tanto más amplio con esta descripción. No es que esté mal, pero simplemente les estoy explicando que hay esas opciones. ¿Listo? Entonces, estábamos en ese punto de revisión que ya de alguna forma lo conocemos con el método anterior. Y luego tenemos otros dos puntos importantes. Los pesos, frecuencias y tipos de carga por eje de vehículos pesados que circulan por el pavimento. De esto estaríamos trabajando el tema de tránsito, o nos está mencionando sobre el cálculo del tránsito, ¿sí? Y el periodo de diseño, que de alguna forma se vincula con lo que es el tránsito, y se recomienda sobre todo que este tome como una base de 20 años. ¿Puede ser mayor o menor? Sí. 20 años llega a ser un tiempo ideal para este tipo de estructuras. ¿Listo? Revisemos entonces otros datos. Mañana vamos a tomar este dato de el cálculo de tránsito. El cálculo de tránsito en la PCA es diferente al del método de la Ashton, ¿sí? No confunden eso, por favor, no pueden utilizar el concepto de tránsito de la Ashton con el método de la PCA, porque el concepto de la Ashton, incluso dentro de su revisión de tránsito, trabaja factores de carga, pero asociados a la serviciabilidad, ¿ya? En este caso, lo que vamos a trabajar son frecuencias y tipos de carga. Cuando hablamos ya con frecuencias y tipos de carga, estamos trabajando de alguna forma con lo que les mencionaba, espectros de carga, ¿ya? Entonces, ese aspecto vamos a revisarlo mañana, porque es más fácil hacerlo en pizarra y que ustedes vayan observando el paso a paso de cómo se obtiene. ¿Listo? Y como siguiente punto, tal vez que en este caso me gustaría que lo vayan revisando para mañana. Bueno, acá habla ya un poco del tránsito de diseño. Ya lo vamos a revisar de alguna forma un poco más sencilla. Bueno, tienen todas estas distribuciones de carril, etcétera, factores de seguridad asociados también. Y acá dentro de los procedimientos de diseño que vamos a trabajar para los ejercicios, se selecciona sobre todo lo que es el tipo de junta, las bermas si están asociadas o no, la resistencia al concreto, que ya era un dato que utilizamos para anteriores tipos de dimensionamientos, valores de la subrasante y el conjunto. Acá están vinculados los factores de seguridad de carga. Estos valores de seguridad de carga están asociados con lo que sería, en este caso, la fatiga, ¿ya? Entonces empezamos a utilizar factores de carga asociados a aspectos de fatiga. Hablamos de la distribución de cargas por eje, que ya es con el tipo de selección por espectro de carga, que es lo que utiliza la PCA. Y posterior a todo esto, finalmente derivamos, adelanto un poquito para que ustedes vayan observando, aquí tenemos otras gráficas vinculadas. Para mañana, por favor, sería interesante que tengan todos estos datos a mano. Vamos a trabajar con estos, este método sí o sí tenemos que trabajarlo con los diagramas. Es relativamente sencillo, necesitan que estos diagramas estén impresos en una hoja tamaño carta por lo menos. Si lo imprimen de forma pequeñita, le va a ser un poco complicado revisar los valores, ¿ya? Y derivamos finalmente en lo que son estas tablitas de diseño. Estas tablas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en este método? Vamos llenando todos estos datos. Espesor por tanteo, que voy validando, los datos de subrasante, módulo de rotura, factores de seguridad asociados con fatiga, si existen, en este caso, juntas, si existen bermas, el periodo de diseño y las tasas de crecimiento. Y vamos, en este caso, realizando lo que serían los datos de los ejes, en este caso sencillos, tandem, tridem, validando sus cargas con los factores de seguridad, las repeticiones esperadas, que estamos trabajando en un espectro de carga, las repeticiones que va a admitir por fatiga, ¿sí? ¿Qué porcentaje de fatiga estoy demandando? Lo mismo para el análisis de erosión. Aquí voy a ampliar un poquito. Estos dos conceptos son los que se van a validar. Fatiga y erosión. Las repeticiones admisibles para cada tipo de mecanismo de falla. Y finalmente, si todos estos cumplen un total o son menores al 100% de la disposición del material, ¿ya? Y lo que se va haciendo iterativamente es que si alguno excede en porcentaje, voy cambiando en este caso, ya sea el espesor,
voy cambiando el factor de seguridad que requiero y viendo si hago un mejor aseguramiento con las juntas o no, ¿ya? Y para estos esquemas, si es que tiene juntas o en este caso dispongo de vermas, trabajo con todas las tablas que están más adelante, ¿sí? Entonces, estas tablas requiero, por favor, lo tengan impreso para la clase de mañana. Vamos a trabajar con esto. Vamos a llenar dos tablas, la de tráfico y la del diseño como tal, ¿ya? Entonces, de forma general, los conceptos asociados se entienden. Ya varios de estos los hemos revisado con el método anterior de la ISTO y vamos a añadir en este caso lo que es análisis por fatiga y por erosión, ¿sí? Que no es más que algo que ustedes también ya hemos revisado con el método racional, que no excede a cierto factor de demanda del material para que se encuentre dentro de esos, de la disposición, o en este caso, la exigencia que tengo de los materiales dispuestos para este tipo de diseño, en este caso sobre todo al espesor de losa que estoy disponiendo para el diseño del pavimento rígido. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Una consulta, Inge. Bueno, en estas validaciones ya no se considera el criterio de falla a una deformación permanente o una falla inferior, digamos, por debajo de la losa, algo así. No, en este caso la losa es tan rígida que lo máximo que vas a lograr en un efecto de estos es que se dé este escalonamiento, ¿sí? Y yo creo que han visto en varios proyectos que cuando tenemos falla de estos materiales, bueno, eh, la parte más crítica es cuando se da el escalonamiento. Cuando ya se da la rotura es por un efecto de fatiga, ¿sí? Que en eso creo que no nos perdemos, que eso se da sobre todo por este efecto que mencionábamos acá. Aquí, ¿verdad? Que la losa en la parte central realmente no soporte lo que se le está exigiendo por las repeticiones de carga y quiebre en la mitad de la losa. Pero no son fallas tan comunes. Las fallas más comunes se dan sobre todo en la esquina, ¿sí? Y eso es por un efecto de erosión. Entonces, si se da algún efecto de deformación bajo la losa, bajo el granular, en este caso, el mayor efecto que tendríamos es el escalonamiento, ¿sí? Y sería sobre todo por este efecto del agua que hace que se expulse los pinos y que tenga un menor soporte en esta parte inferior. Lo que va a pasar con la losa, si está bien construida, va a escalonarse. En la parte más crítica podrá agrietarse en la parte central, no se da tanto, pero en los bordes de las losas sí se da este esquema. Entonces, deformaciones permanentes en la parte inferior no están revisadas. Esta parte de erosión reemplaza un poco ese criterio. Con lo que pasa con los pavimentos flexibles es que como son menos rígidos, dependen mucho de las capas granulares inferiores. Por eso es que incluso disponemos de dos capas granulares, de una base y de una subbase. Y en este caso, para las losas, podemos disponer ya sea de una base o de una subbase como tal, pero no necesitamos ambas, porque la parte superior, la losa, ya es lo suficientemente rígida para ello. Entonces, deformaciones de granulares no se considera como un efecto de falla. Máximo, fatiga y erosión que se llega a dar en el borde de las losas. Entendido, gracias, ¿Sí? Inge. Ok. ¿Alguna duda más? ¿Comentarios de esta parte? ¿Qué les parece el método? ¿Más sencillo que el esto? Como vieron, lo que necesitamos para mañana, sobre todo son estas que tengan a mano lo que son estas tablas, ¿sí? Y los diagramas para obtención de estas validaciones. Y tal vez la parte un poco más compleja es combinar en este caso la determinación de lo que es tránsito por espectro de carga en la PCA y empezar a hacer las revisiones de este llenado de la tablita. ¿Ya? Esa me parece ser la parte más crítica. Lo adicional de esto, que efectivamente no tiene esto, es que ya son datos o un análisis
que sí depende de cómo se desempeñe el material a lo largo de su vida útil, ¿sí? Y que lo más fácil es que falle por fatiga o por erosión, y esa es su implementación mecanicista del método, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Bueno, si no tenemos más dudas de esta parte teórica, hasta este punto, lo que estamos revisando de teoría en la parte de pavimentos flexibles por la ASTO, pavimentos del método, bueno, el método racional, pavimentos rígidos, método ASTO y pavimentos rígidos PCA. Hasta este punto va a ser lo que es el examen teórico que coordinamos para el día, permítanme revisar, para la siguiente semana. ¿Sí? Estamos hablando del martes 10 de diciembre. ¿Sí? Entonces, para el siguiente martes, efectivamente, de cada una semana, vamos a tomar un examen teórico de estos 4 temas que hemos revisado de diseño. Varios de estos se relacionan, se vincula un método con el otro, hace un perfeccionamiento del método anterior. Y aprovechando este examen teórico, también se va a tomar el examen de laboratorio. ¿Ya? Todos los grupos de ensayo, me parece que ya esta semana terminaron, si no fue la anterior, y ya tendrían o ya habrían entregado sus informes, ¿ya? Entonces, aprovechando el examen teórico, también se va a hacer preguntas de la parte práctica de laboratorio, ¿ya? Su examen teórico de laboratorio. Entonces, ambas combinaciones van a estar vinculadas. Teoría de estos 4 temas más laboratorio, ¿ya? Había consultas de las personas que tenían aprobada la nota de laboratorio en el examen el semestre anterior, ¿ya? De estas personas, lo que se va a considerar, no eran muchas, me parece que eran 4 o 5 personas, es que el examen teórico de estos 4 temas va a ser un ponderado, o sea, se va a ponderar sobre sobre un puntaje, y las notas que se tomen para lo que sean el examen teórico de laboratorio se toma la nota anterior, ¿ya? O en su defecto, no sé, las personas que tengan esta circunstancia, si quieran dar directamente ambos temas y que se pondere de uno solo ese resultado. ¿Sí? No sé si aquí tenemos alguna persona que esté con ese esquema. Ingeniera, buenas tardes. Yo tengo 50 en mi examen de laboratorio. Ya. ¿Tendría que dar de nuevo el examen o podría tomar la opción que nos está dando? Yo creo que te conviene dar el examen de laboratorio, porque aparte hemos revisado varios otros temas un poco más detallados de laboratorio que te va a dar respaldo a lo que estás haciendo, ¿ya? Entonces, como sugerencia para las personas que tenían aprobado el laboratorio el semestre anterior, el examen teórico, que vuelvan a darlo, ¿sí? Porque se vincula todo con lo que hemos ido revisando en la parte teórica de estos métodos de dimensionamiento, más lo que tomamos como teoría en la parte inicial de la materia, ¿ya? Está bien, ingeniera. Otra consultita, el examen práctico del segundo parcial. Sí. El examen del segundo parcial está programado para el 17 de diciembre, ¿sí? Para el subsiguiente martes. Entonces, mañana revisaríamos todo el tema de este tema de cálculo de tránsito de la PCA más su diseño de estas tablitas. Lunes haríamos otro ejercicio aplicativo. Martes tenemos esta clase virtual. Vamos a aprovechar esta clase virtual para tomar el examen teórico de estos 4 temas más laboratorio. El miércoles estaríamos revisando el miércoles 11, perdón. Estaríamos revisando lo que son tratamientos superficiales, ¿ya? Y en todo caso, si no completamos el tema de tratamientos superficiales, en su proyecto estaba, ¿verdad? Que las bermas lo diseñen con tratamiento superficial. Si es que va a quedar todavía muchas dudas, vamos a revisar si omitimos esa parte y hacen las bermas con
en pavimento flexible del material que estén dimensionando, o se incluye esa parte, ¿ya? Entonces, lunes es la entrega de su proyecto, martes es su segundo parcial, y el examen final es el lunes siguiente, ¿ya? Aparte de la entrega de su proyecto, se les va a definir horarios de defensa del proyecto. Entonces, todas esas notas vinculadas, espero tenerlas hasta fin de esta semana para que el lunes, ya quienes no hayan aprobado todos esos en los parciales, laboratorio y proyecto, den el examen final, ¿sí? Para el segundo parcial, vamos a trabajar exclusivamente los temas de pavimentos rígidos por la AESTO y la PCA. Para el examen final, incluiría los temas anteriores de flexibles más tratamiento superficial. Sí, ese va a ser el detalle para el examen final. Está bien, ingeniera. Una consultita más. Sobre el proyecto, ¿será posible que nos pueda ayudar o facilitar un plan maestro del proyecto para que, como ya no nos queda mucho tiempo y aparte que el proyecto de aeropuertos a la mayoría se nos cruza, no sé si hubiera la posibilidad de eso? ¿Un plan maestro? ¿Cómo así? Sobre el proyecto donde nos indique datos socioeconómicos y todo eso de la zona. Bueno, en este caso no necesitan ser tan meticulosos en ese aspecto. Se les puso un punteo de detalle para el proyecto. Me parece que no tiene una ponderación muy alta ese aspecto socioeconómico. Esto se está ponderando más la parte de investigación que se les ha pedido y cómo están considerando la parte de cálculo de tránsito y el dimensionamiento. Entonces, como recomendación, es todavía un proyecto de materia, no necesitan tanto énfasis en la parte socioeconómica, pero sí en la parte de metodología de diseño que se les ha solicitado. Está bien, ingeniera, gracias. ¿Alguna duda más que quieran consultar? Sí, vamos a aprovechar los martes, tenemos clases virtuales. Va a ser un examen virtual, su examen teórico. ¿Sí? Pasa que si les dejo que sea un examen escrito, responden todo menos lo que se les pide. Entonces, tomen en cuenta que va a ser un examen virtual con límite de tiempo a la pregunta a la respuesta. Y en algún caso, si se diera una respuesta errónea, va a eliminar una respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, no por ser virtual, va a ser más fácil. Van a tener un tiempo limitado para su resolución. Ya. Entonces, ¿alguna duda más que tengan de esa parte? Mañana hacemos toda la parte práctica. Les sugiero, por favor, ya den una lectura a toda esta parte del cálculo de tránsito para que mañana ya podamos aplicarlo y tener a mano todos estos cuadros para el cálculo del ejercicio que realicemos en clases. ¿Ya? Bueno, quedamos ahí, por favor. Nos vemos mañana directamente. Hemos aprobado ya el laboratorio para el examen. ¿Cuánto se ponderaría a diferencia del teórico que vamos a dar? Voy a ponderar cuántas preguntas se tiene de la parte teórica y de la parte práctica del laboratorio. ¿Ya? Entonces, con base a eso sería el detalle. Pero como les digo, sugiero, son pocas las personas que tienen ese caso, que den el examen de laboratorio y también que den nuevamente el examen de laboratorio. ¿Sí? No sé si se respondió, Marieli. Sí. Ya. ¿Alguna duda más? Buenas tardes, Inge. Inge, Ahora perdón, sí. con respecto a lo de las notas, ¿la tendríamos todo básicamente después de segundo parcial? Sí, en lo posible damos el examen. Estamos. Sí, segundo parcial 17, fin de lo que sería hasta el día viernes de esa semana.
Sí, porque vamos a programar defensas a partir de su entrega del proyecto. Por lo tanto, sí, para el viernes 20 estaría su nota de la materia, de tal forma que el lunes 23 puedan rendir su examen final para los que no hayan aprobado hasta ese término la materia. Está bien, Inge, muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda más? Bueno, si no tenemos más dudas,